Un saludo, queridos integrantes de este seminario Páginas de Freud. Me alegra volver a encontrarme con ustedes en este espacio en el que durante este año hemos querido aproximarnos a algunos de los supuestos y los conceptos fundamentales del pensamiento psicoanalítico, en específico a partir de la obra de Freud. Y el día de hoy he querido detenerme en el último de los apartados del esquema de psicoanálisis, en específico a propósito de la ganancia teórica y el apartado que Freud denomina directamente como a propósito del mundo exterior, del aparato psíquico y el mundo exterior. Y por otro lado, he querido detenerme en lo que Freud nos da en este otro texto de un orden más antiguo de 1915, que son los trabajos sobre metapsicología, en los que Freud también se dispone a intentar pensar los supuestos y los conceptos fundamentales del psicoanálisis, empezando por el concepto de pulsión en ese texto que es pulsión y destino de la pulsión. Y he querido detenerme en ellos porque precisamente me ha parecido que ambos ofrecen en algunos de sus apartados una bella reflexión y una indicación de la manera en la que Freud pensaba los supuestos fundamentales del psicoanálisis y la manera en la que éste podía ser comprendido. Y a propósito de la importancia de pensar en este asunto, quisiera partir de una breve frase de Miller que permite entender la importancia del contexto, del contacto con lo que son los fundamentos. Dice Jacques Alain Miller: uno puede quedarse en los fundamentos. Avanzar en la teoría analítica no es olvidarlos. Al contrario, es preciso mantenerse siempre en contacto con los fundamentos, no alejarse de ellos. Y ese breve fragmento de Jacques Miller, que más adelante le va a permitir hacer una referencia a la importancia de siempre seguir una cadena demostrativa que permita ir observando cómo los conceptos emergen desde el mismo nivel de la experiencia, puede ser precisamente puesto en contacto con lo que nos corresponde el día de hoy. Y eso que nos corresponde se encuentra precisamente en el hecho de que Freud tenía una concepción de la investigación en psicoanálisis que partía de las ciencias de la naturaleza, tal como se pensaban para la época, es decir, las ciencias de la naturaleza que habían sido atravesadas por el pensamiento de Galileo, de Descartes, de Newton, y que tenían entonces en su centro la comprensión del ámbito de la ciencia de la naturaleza como una red de relaciones de causalidad metódicamente investigadas, tal como lo entiende Jacques Miller. Y es por eso que Freud digamos, desarrolla su actividad investigativa siempre en torno a la búsqueda de las causas. Esa búsqueda de las causas le permite a Freud atender a los supuestos en los que delimitaba, para decirlo con Heidegger, la región esencial que corresponde al estudio del psicoanálisis, es decir, las características fundamentales de ese ente que sería la estructura psíquica, tal como Freud lo entendía para el caso que estamos revisando al final de su vida. Y al final de su vida, Freud entonces comprendía que la labor que él desarrollaba era una labor en la que se presentaban algunos problemas, pero que podemos tener en mente. En primer lugar, Freud parte de la concepción del psicoanálisis como una ciencia de la naturaleza. En tanto que ciencia de la naturaleza, Freud entonces está a la busca de los principios causales que permitan entender eso que él había encontrado y que Zuleta ha denominado como la causalidad psíquica. Eso que emerge en el plano del psiquismo humano, que aunque tenga vínculos con el ámbito de la biología, por ejemplo,
territorio del que Freud no se logra todavía deslindar por completo, pero sin embargo frente al cual hace ya una serie de diferencias en el primero de los apartados. Ese ámbito y esa ubicación en el ámbito de las ciencias de la naturaleza le permite entonces a Freud afirmar que su objetivo, que su campo del saber está muy cerca de la física. Y en ese sentido es que Freud afirma que tal como ha partido del supuesto de un aparato psíquico que se extiende en el espacio, que tiene una serie de finalidades, que se da en el marco de unas necesidades para la vida, eso le ha permitido, dice Freud, constituir un ámbito del saber que tiene bases parecidas a las de cualquier otra ciencia natural. Y esas bases parecidas a las de cualquier otra ciencia natural, señala Freud, parten entonces de la necesidad de comprender que la labor que se adelanta por parte del pensamiento psicoanalítico, al igual que en otros campos del saber, tiene que ver con el hecho de partir, en primer lugar, de la descripción de las propiedades del objeto investigado. Eso podría ser entendido entonces como una fenomenología, una descripción de las características, en este caso, que les son dadas al sistema pues de la percepción y que tienen que ver con la estructura del psiquismo. Y que sin embargo el ámbito del saber psicoanalítico no se agota en esa fenomenología, en esa descripción, sino que precisamente busca encontrar algunas cualidades independientes de la percepción, de la experiencia, que le permitan estar más cerca del estado de cosas objetivo, dice Freud, en este caso entonces de ese fenómeno que sería el ámbito o el lugar de la estructura psíquica. Y en eso, Freud entonces, al ir delimitando este aparato psíquico que le permite establecer la región esencial de ese ente que sería el psiquismo humano, y a la par, aunque entrar en diálogo con la biología y con la física, distinguir su propio campo de actividad, ese ejercicio le permite a Freud atender a dos problemas fundamentales. Uno de ellos es que, sin embargo, nunca vamos a poder acceder a eso que sería lo propiamente real y objetivo. Es decir, que el ámbito de la estructura psíquica, en lo que corresponde a ella misma, siempre permanece, dice Freud, como no discernible, y que a lo sumo lo que se logra con el trabajo que él ha desarrollado, tal como lo dice en este texto, que es el esquema del psicoanálisis, es realizar un análisis, una intelección de los principales nexos causales y relaciones que se pueden establecer entre esta estructura psíquica y el ámbito, digamos, de lo que es fundamentalmente em, el mundo exterior. En ese sentido, entonces, Freud muy honestamente nos muestra la para de los titubeos de su propia actividad, titubeos que además están vinculados a una segunda característica en la que Freud es muy agudo y se pone en relación con los principales problemas que desde el ámbito, por ejemplo, de las ciencias físicas uno puede encontrar como los problemas de la medición y los problemas que tienen que ver con la manera en la que nos acercamos a los objetos. En ese sentido, dice Freud, abro comillas, como diríamos en física, si tuviéramos una vista agudísima, hallaríamos que los cuerpos en apariencia sólidos consisten en partículas de tal y cual figura, magnitud y situación recíproca. Cierro comillas. Ese apartado es muy interesante porque Freud nos recuerda que en el ámbito del pensamiento psicoanalítico también nos encontramos con el problema del método y los medios por los cuales accedemos a la descripción de esa experiencia, de ese campo que es el campo de lo psíquico. Y es muy importante para decirlo con un ejemplo. em, que sostenía un profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, de nombre Hernán, nos recuerda, por ejemplo, el problema con el que se encuentra la física cuántica contemporánea,
que para acercarse a su objeto de investigación es como si intentara, como si sus medios técnicos fueran los de utilizar un bate para intentar tener cuenta de bolas de cristal. Es decir, que cualquier aproximación al problema es siempre compleja porque el método de investigación no es lo suficientemente agudo. Y en ese sentido, el mismo Freud da cuenta de que la comprensión, digamos, del psiquismo humano aún se encuentra con problemas fundamentales en términos de los medios por los cuales se accede a él. Estos problemas son precisamente los con los que se encontrará Lacan y que le permitirán ya en vínculo no con el ámbito de la región esencial que serían las ciencias naturales, sino aproximándose, por ejemplo, a las ciencias humanas, a la antropología, a la teoría de la cultura, el estructuralismo, también aproximándose, por ejemplo, a la matemática, intentar una aproximación más precisa al ámbito y a la comprensión de la estructura psíquica. Este mismo problema aparece de nuevo en el texto que nos corresponde, el nuevo texto con el que nos empezamos a vincular, que tiene por título Pulsiones y destino de la pulsión y destino de pulsión. Y precisamente allí Freud parte de una comprensión de la manera en la que procede el establecimiento de los conceptos en el ámbito del saber. Parte señalando que normalmente la actividad científica, como ya lo había mencionado en el texto anterior de alguna manera, suele partir de la descripción de los fenómenos que posteriormente se agrupan y se organizan y se clasifican en conexiones, pero que sin embargo, y en esto Freud no es nada ingenuo, sino que parece tener una profunda intuición filosófica, en el mismo vínculo con la descripción de los fenómenos ya existe una serie de ideas abstractas previas a partir de las cuales se recoge esta experiencia. Esta indicación de Freud es muy importante porque permite hacer explícito que ese conjunto de ideas abstractas a partir de las cuales el mismo Freud operaba tenían que ver con el ámbito, como lo dijo en el otro texto que cerramos, en el esquema de psicoanálisis, con el ámbito de las ciencias de la naturaleza, como lo he dicho, en específico de la biología y de la física, pero permitirá precisamente desarrollar otra aproximación a esas ideas abstractas a partir de las cuales aproximarse a ese material, que es la que acabo de mencionar a propósito de Lacan. Ahora bien, para Freud, la extracción, digamos, de ese material permite poco a poco ir acercándose a una serie de conceptos que se establecen a partir de la comprensión de las relaciones significativas que se dan entre el material empírico recogido. Y de allí, de esa aproximación al fenómeno del psiquismo humano en este caso, es posible entonces extraer una primera serie de conceptos científicos básicos, así los denomina en esta traducción Freud. También podrían entenderse como los conceptos fundamentales, tal como los entendía Heidegger, que permiten en una de sus perspectivas ir desarrollando lo que va a constituir en el ámbito, digamos, del pensamiento psicoanalítico, los supuestos fundamentales a partir de los cuales operar. Esos conceptos que se recogen de el material empírico, que supone, digamos, en todo caso una forma de tramitarlos desde el lugar donde uno se ubique, van a constituir posteriormente el lugar sobre el cual el pensamiento científico en la perspectiva de Freud habrá de avanzar. En otros términos, intentemos aclarar esto que voy mencionando tal como podría entenderse y colegirse de la lectura de Freud. En primer lugar, entonces nos encontramos con que Freud parte del paradigma de su época. El paradigma de su época es el de las ciencias de la naturaleza, que lo lanza a la observación de los fenómenos psíquicos en búsqueda de las principales causas que permitan entender los fenómenos tal y como se manifiestan. Y entonces hay una serie de supuestos en el pensamiento freudiano que corresponden a su formación precisamente en términos de esta ciencia natural y su entendimiento
en la época que le permitieron ir estructurando el material que se encontraba en el ámbito de su trabajo clínico, ese trabajo clínico en el que solo tenía acceso a lo que se le manifestaba en el ámbito de la palabra del paciente. Y a partir de esos fundamentos, a partir de esas ideas abstractas, Freud empieza a encontrar una serie de relaciones, em, de causas, de posibles causas, de hipótesis que permiten comprender a su vez y generar los primeros conceptos fundamentales o conceptos esenciales sobre los que se va a estructurar el pensamiento psicoanalítico. En primer lugar, el concepto, nos dice Freud para nuestro nuevo texto, de pulsión. Ese concepto de pulsión es precisamente, dice Freud, un concepto del que no es posible prescindir. Y no es posible prescindir de él porque aunque se presente aún en tanto que concepto básico y de alguna manera, dice él, convencional, es un concepto oscuro que precisamente debe ser aclarado y cuya actividad, digamos, o cuyo intento de aclarar desarrollaremos a partir de la lectura de este texto que nos ofrece Freud en términos de una sistematización de lo que podría comprenderse de este. Ahora bien, esto nos permite entender algo que el pensamiento psicoanalítico entendió muy prontamente, en específico Lacan y Miller, y es que entonces la ciencia no procede de manera únicamente objetiva, como se suele creer, sino que la ciencia procede a partir de una serie de supuestos que deben ser aclarados y que deben ser de alguna manera puestos bajo examen para que pueda delimitarse la región esencial, en este caso del psiquismo humano. Y la pregunta que yo quisiera formular a partir de eso, la pregunta que emerge de esta breve indicación, es cuáles son las implicaciones del modelo de ciencia natural freudiano en su concepción del aparato psíquico y cuáles son precisamente las limitaciones que va a implicar para el pensamiento de Freud este acercamiento a la noción, por ejemplo, de lo que va a ser la pulsión. Es decir, el aparato psíquico en su primera aproximación en términos del psicoanálisis, tal como se desarrolló por parte de Freud, era dependiente de un modelo de las ciencias naturales que, sin embargo, va a ser un modelo que va a ser revaluado por el pensamiento psicoanalítico posterior, por ejemplo, la obra de Lacan y de Miller, que se acercará a otro tipo de campos del saber para intentar dar cuenta de cuál es el terreno y la región esencial de la estructura psíquica. Pues bien, con esta breve indicación, con esta observación que constituye más bien una serie de problemáticas y de preguntas, he querido dejarlos el día de hoy y desarrollar una segunda inquietud que va a ser quizás la que oriente nuestra, digamos, conversación, y es qué es la pulsión y en qué aspectos sigue permaneciendo oscura para nosotros y en qué aspectos logra empezar Freud a dar cuenta del fenómeno de tal manera que logre demostrar racionalmente los postulados a partir de los cuales opera. Feliz día.